Bienvenidas y bienvenidos a Open Bar. Hoy hablaremos de un tema que puede asustar por su complejidad, pero más bien debería asustar por lo que implica para el Estado de Derecho, la reforma a la ley de amparo. Para ello nos acompaña Javier Martín Reyes, académico e investigador que ha estado directamente involucrado en los debates sobre esta reforma. Vamos a desmenuzar qué cambia, qué riesgos trae, qué ganamos y qué podría perderse. Javier, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Aquí está tu trago, una cerveza como usted pidió, que por cierto es mi trago favorito, entonces salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aparte, estamos en fin de temporada, tienes el privilegio de cerrar la segunda temporada de Open Bar, que ha sido muy exitosa, por cierto. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, un privilegio estar aquí en el cierre de la temporada, ¿no? Una barra, un tema y una conversación. Soy Andrés Pascue y esto es Open Bar. No te quedes fuera. Hay una propuesta de ley de amparo que suena densísimo para todos. Entonces, a ver, en pocas palabras, claramente, para quienes no lo entendemos porque no somos abogados, ¿qué implica esto? ¿Qué es un amparo y por qué es importante esto? Mira, el amparo es el recurso ante los tribunales que tenemos todas las personas de carne y hueso para defendernos cuando hay un acto de una autoridad que es arbitrario. Si una persona va a un hospital, al IMSS, al ISSSTE, le diagnostican cáncer y le dice, oiga, necesitamos darle a usted quimioterapia o tenemos que darle radiación, pero de repente en el hospital le dicen, oiga, ¿sabe qué? Estamos muy saturados, entonces le vamos a dar una cita ahí para el 2030, ¿no? Porque no tenemos de muerto. No tenemos eso. Hay un pequeño gran detalle que es con el puro paso del tiempo lo que se va a generar es una afectación, en algunos casos irreparable, a la salud de esa persona. Entonces, para que los derechos no sean nada más ficciones que están muy bonitos en la Constitución y sean realidades de las personas, se necesitan muchas cosas. Pero una de las cosas que se necesitan es tener tribunales que puedan obligar a las autoridades cuando no están cumpliendo con sus obligaciones. Entonces el amparo es una última defensa de la ciudadanía ante actos arbitrarios, ante chingaderas que te hace el Estado. Es la última y a veces es la primera y muchas veces es la más importante. En ese ejemplo, ¿qué es lo que esperaríamos? Pues que esa persona a la que no se les están dando fecha para su quimioterapia pueda ir a un tribunal y le pida a un juez que analice el caso para que eventualmente ordene que se le aplique ese tratamiento de manera pronta. Es más, hasta uno podría hacer el argumento que de manera provisional se le tendrían que empezar a dar las primeras quimioterapias. Lo que se resuelve. En lo que se resuelve el litigio es lo que se conoce como la suspensión. Te pongo otro ejemplo. El día de mañana llega una autoridad y dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a tirar tu casa. Está mal construida, no tenías los permisos, hay un riesgo para tus vecinos. Y tú dices, oye, pero si yo cumplí con toda la normativa, la casa está bien construida, no hay ningún tipo de riesgo. Pues, ¿qué es lo que quieres? Poder ir ante un tribunal, pedirle de entrada que le ponga pausa a esa demolición. Eso es lo que llamaríamos la suspensión, simplificando las cosas. Para que en lo que se resuelve el asunto, pues la casa siga ahí viva, porque si no detienen esa demolición, ¿qué es lo que pasa? Pues que de nada te sirve a los 6 meses, al año o a los 2 tener una sentencia preciosa de amparo que diga que tú tienes toda la razón. Casero existe. Sí, la casa ya no existe, ¿no? Entonces, eso en 3 palabras es el juicio de amparo y la suspensión. Hay un tema, que el amparo como que ha ganado medio mala reputación porque muchos políticos y personas como que se amparan. Digo, supimos recientemente de este misterioso caso de Andrew López Beltrán que lo ampararon a alguien, pero ha pasado con muchísimos políticos que se amparan por casos de corrupción y etcétera. Entonces eso le ha dado como una reputación al amparo de que es una forma de evadir la justicia. Sí, mira, creo que por buenas y malas razones, muchas veces en el debate público pensamos en amparo y pensamos en impunidad. Pensamos en protección a políticos corruptos, pensamos en la protección a delincuentes, pensamos incluso en una serie de ventajas indebidas, de repente incluso a presuntos integrantes del crimen organizado. Y es cierto, y habría que reconocer que sí ha habido abusos en el sentido de que muchas veces, por las mejores o las peores razones, se conceden indebidamente suspensiones o eventualmente amparos. En algunos casos también puede haber posibles actos de corrupción. Lo que no se vale es que por algunos casos específicos, donde la solución es muy sencilla, oye, un amparo está mal otorgado, hay recursos que se pueden presentar al interior del propio Poder Judicial para corregir esa mala decisión. Oye,
Hay un juez que es corrupto, que está pidiendo dinero para dictar sentencias. Bueno, investiguémoslo y sancionémoslo a esa persona con nombre y apellido. Lo que no se vale es poner sobre la mesa una iniciativa que sería una suerte como de bomba para el amparo, ¿no? Aparte, porque hay algo simplemente natural, no solo de el sistema mexicano, sino todo es potencial sujeto de abuso. Todo la ley, todo en la vida cotidiana, ¿no? O sea, igual te pueden tratar de poner una multa y hacerte, y pedirte un soborno en la calle. O sea, el abuso va a existir, pero estas herramientas tienen una utilidad. Y yo tengo esta sensación de que surge la necesidad, y esta idea surge con el gobierno anterior, pero pues aquí ya la está cristalizando, de que los amparos son una hueva por los amparos al Tren Maya, por los amparos a obras, porque no me explico o sea, no creo que haya sido por casos de criminales que hayan salido libres. Creo que tiene mucho más que ver con las causas ambientalistas en particular, pero pues probablemente muchas otras que hicieron sentir al gobierno que no podía hacer lo que chingados quería hacer. Y yo lo que te diría es cierto, la inspiración yo creo que directa de esta iniciativa es lo que vimos el sexenio pasado con esas grandes obras como sería el Tren Maya o esas grandes políticas públicas como el tema de la vacunación y el tema de los nuevos libros de texto. Pero ahí el foco, yo te diría, que le quiere poner el oficialismo, es el equivocado. El problema no es que un juez de distrito diga, tenemos que frenar la construcción del Tren Maya porque no tienen los permisos medioambientales, porque no hicieron las evaluaciones, porque se están violando esa normatividad que busca proteger el medio ambiente. El problema es que vimos un gobierno en el sexenio del expresidente López Obrador y desgraciadamente también en que se quiere pasar la Constitución y las leyes por el arco del triunfo. Y lo que tendrían que entender, de forma muy elegante, es que en una democracia constitucional, ¿no? Las democracias tienen ese apellido de constitucionales justo por lo que tú decías, porque sabemos que el poder siempre tiene una tendencia natural a abusar y que tenemos que ponerles diques y límites a esa ambición que muchas veces tiene el gobierno, y un poder judicial independiente con un juicio de amparo potente, pues es precisamente uno de esos diques que habrá que ponerle, ¿no? El gobierno siempre encuentra que la división de poderes y los límites a sus capacidades metaconstitucionales, etcétera, son un estorbo. O sea, quieren hacer lo que quieren hacer y chingados están estas cosas que llamamos leyes y tal. Entonces, pero se puede modificar y de hecho tienen gran capacidad de modificarla, pero parece que lo están haciendo de una forma que es profundamente regresiva, ¿no? Un tema que tú hablaste específicamente, que creo que es interesante, es el interés legítimo. Eso es algo que está siendo atacado en esta reforma. Totalmente. Cuéntanos un poquito qué significa eso, porque suena denso, pero es que es bien importante. Ya te pongo un antecedente muy rápido. En las constituciones en México antes de 2011, lo que reconocían eran las famosas garantías individuales, que eran derechos de ese tipo. Oye, a ti llega y el Ministerio Público te detiene de manera ilegal, pues puedes presentar un amparo. ¿Por qué? Porque hay una afectación directa a un derecho individual tuyo, que eso le cuenta a durar, no te pueden dar personal. Tú vas con un juez y dices, oye, ahí hay una afectación directa a mi esfera de derechos y lo que pido es una sentencia que remedie esa afectación directa, ¿no? El problema es que tenemos derechos ya muy diferentes, por fortuna, desde la Constitución de 1917, que reconoció muchos derechos sociales, hasta esa gran reforma de 2011 que nos dio un catálogo de derechos fundamentales muy amplios, incluido, por ejemplo, el medio ambiente. Y déjame regreso al tema del Tren Maya. Para construir el Tren Maya, muchas personas les expropiaron sus terrenos. Claro. Y muchas de esas expropiaciones o no se hicieron conforme al procedimiento, o hay personas a las que no se les ha pagado un solo centavo. Las expropiaciones mexicanas son un pinche desastre. Bueno, esas personas pueden presentar un amparo alegando que hay una afectación a un interés jurídico. ¿Por qué? Porque hay un derecho individual que se afecta de manera directa. Perfecto. Te han quitado tu propiedad sin pagártela. Exacto. Y aparte siempre hay que preguntarte, porque una expropiación es permiso, hermano. Pero además también las afectaciones al medio ambiente. Pero también pensemos en eso, oye, todas las comunidades aledañas, algunas comunidades indígenas que van a resentir una afectación al medio ambiente porque el agua se va a contaminar, porque la fauna se va a afectar, porque eventualmente puede haber afectaciones derivadas del cambio climático, de otro tipo de contaminación. Ellos quizá no tienen una afectación tan directa, pero por la posición en la que se encuentran, sí podrían resentir una afectación indirecta. Ahí es donde entra el interés legítimo. En 2011 se hizo una reforma importantísima para que los amparos fueran procedentes no solo por afectaciones e intereses jurídicos,
sino también a intereses legítimos. Es decir, cuando hay una afectación indirecta y tú vas a un tribunal y le pides, oye, corrígeme esta violación, dame una sentencia que me genere un beneficio igualmente indirecto. Pero claro, entonces nomás así como para entenderlo. No es que me afecte a mí en lo personal, sino que está afectando a todo el entorno y eso me afecta eventualmente. No le afecta solo a uno, le afecta a varios, no me afecta directamente, me puede afectar indirectamente. Oye, el agua contaminada del río, ¿qué pasa? Bueno, es muy difícil llegar con una prueba y decir, oye, Tinaco. mira, claro, exacto, ¿no? En un periodo de 30 días ya estoy viendo un cambio estadísticamente significativo en tus condiciones de salud. No, esos son efectos que se van dando de manera paulatina con el paso del tiempo y la afectación es difusa, ¿no? Bueno, Pero esta ley del paro, explícanos cómo cambia eso. la ley de amparo lo que quiere hacer es una cosa muy tramposa, porque el interés legítimo está en la Constitución, que es la norma suprema. ¿Y qué es lo que quieren hacer ahorita con una ley secundaria que tendría que respetar la Constitución? Redefinir el interés legítimo de una manera donde prácticamente desaparece. Porque lo que puso la presidenta en su iniciativa es que para tú acreditar ese interés legítimo, tienes que demostrar que la sentencia, si es favorable a tus intereses, te tiene que reportar, te tiene que generar un beneficio directo. Pues caray, eso es regresar al viejo concepto de interés jurídico. ¿Cómo vas a demostrar eso en muchísimas circunstancias, como temas de grupos sociales vulnerables, en temas de medio ambiente, etcétera? Pues es imposible. Te pongo otro ejemplo, padres de familia, asociaciones de padres de familia. Oye, si el día de mañana meten una locura en los libros de texto que sea abiertamente discriminatoria, Eso así no se ve, ¿no? o cosas, tú imagínate una SEP que se vuelve loca y empieza a meter conocimiento abiertamente anticientífico, en violación de la Constitución. Bueno, los grupos de padres de familia podrían presentar un amparo diciendo, oye, aunque yo no soy el alumno que está recibiendo el libro de texto, que lo está leyendo y que lo discute con la profesora en la clase, yo estoy en una especial posición. ¿Por qué? Pues porque tengo la patria potestad, porque soy el tutor de esos menores y tengo ese interés legítimo para ir a impugnar esos nuevos libros de texto. Bueno, ese tipo de impugnaciones también podrían volverse prácticamente imposibles. Claro, porque, a ver, demuéstrame que tu pinche escuincle está sufriendo por eso. Y deja tú, lo que les contestarían es peor. Ellos dirían, oye, no, pues si el derecho a la educación es del alumno nada más en lo individual, tú eres el papá, ¿tú qué afectación tienes? Bueno, tengo una afectación indirecta, ¿no? A mí, o sea, al derecho a la educación de mis hijos y a las responsabilidades que yo tengo como tutores o como quienes tienen la patria potestad. Entonces, por eso el interés legítimo, déjame ponerlo así, es algo que abrió muchísimo las puertas de los tribunales. ¿Para qué? Para que no solo pudieras impugnar esas afectaciones indirectas, sino para que muchísimos colectivos, paradójicamente, muchos grupos históricamente discriminados se han beneficiado con estos Los grupos LGBT+, etcétera, o ese beneficio. comunidades indígenas, grupos de mujeres, muchas impugnaciones, por ejemplo, en contra de restricciones en materia de aborto se han caído gracias. Todo el tema del aborto empezó también a visibilizarse gracias a amparos. Pero hay un último asunto sobre el asunto del amparo que me preocupa, que es, da la impresión de que el gobierno se está dando como una gran almohada para decir, no, eso no se puede. Y yo lo que diría Es es, un amparo, muy bonito tu amparo, pero pues ahora sí que no se va a poder porque es que yo no estoy obligado a hacer lo imposible. y cuando cierras esa puerta del amparo, ¿no? A través de la limitación del interés legítimo que estamos platicando, lo que pasa es que el juez ni siquiera te va a analizar el caso. Te va a decir, oye, no, pues tú no tienes vela en este entierro, tú no estás resintiendo una afectación, te desecho la demanda, te sobreseo el juicio. Es decir, ni siquiera analizo si tienes razón o no tienes razón, si fue una arbitrariedad o no hay. Entonces, hay una primera modificación muy importante en esa iniciativa de la presidenta, que es, déjame ponerlo así, que los asuntos ni llegan a los tribunales y si llegan, que se desechen. ¿Para qué? Para que las autoridades tengan un margen más amplio para seguir tomando decisiones que violan derechos. O sea, más poder, no más poder. Al poder. Y hay algo muy importante en esto que dices. Esta ley, aunque viene el concepto y la idea viene desde el gobierno de Andrés Manuel, esta sí es una ley de la presidenta. Totalmente. O sea, esto ya es Claudia Sheinbaum. Ya no es los dictados y aparte, pues como su relación con Adán Augusto no es la mejor en este momento, pero viene en un contexto en el que pues tenemos el nuevo sistema judicial y la nueva Suprema Corte. Supongamos que se aprueba esta ley secundaria y se mete una controversia constitucional. ¿Cómo ves tú a la Suprema Corte en ese contexto? Mira, yo te diré, aquí el gran problema es, o más bien empiezo por el otro lado, en condiciones ordinarias, esta es una iniciativa que tiene tantos problemas de constitucionalidad
que se podría caer por muchas vías, ¿no? Las minorías parlamentarias, el 33% de la Cámara de Diputados y del Senado, es decir, la oposición, podría irse directo a la Suprema Corte, presentar una acción de inconstitucionalidad, y yo creo que cualquier corte medianamente independiente diría, oye, pues es que hay una violación directa al texto de la Constitución, o sea, tampoco hay que hacer un ejercicio interpretativo muy sofisticado. No hay que ponerse así de, mira, soy inexperto, pero... ¿Cuál es el problema? Que esas acciones de inconstitucionalidad hoy en día ya no se pueden presentar porque como el oficialismo se quedó con más de 2/3 partes de las dos cámaras, con el fraude de la sobrerepresentación, con el chapulineo de Yunes, lo que ya sabemos. Pero hoy el dato es que no se pueden presentar. Bueno, ya se nos cerró esa puerta. Segundo, alguien podría decir, pero para eso tenemos juicio de amparo. Y yo te diría, incluso sin que nadie se lo pidiera a las juezas y a los jueces de amparo, ¿no? En México tenemos una cosa que se llama, muy pomposa, que se llama el control de convencionalidad ex oficio, que no es otra cosa. Me encanta, vamos a tener que poner una peta diciendo eso para recordarlo. Pero lo explico en 3 palabras. Esto lo que quiere decir es que si a un juez de distrito, ¿no?, le cae una demanda de amparo y la ley de amparo tiene una regla que él tiene que aplicar que viole la Constitución, sin que nadie se lo pida, el propio juez de amparo tiene que decir, yo no puedo aplicar una regla secundaria que es contraria a la Constitución, me quedo con la Constitución. Con con tribunales medianamente independientes, con una judicatura que tuviera algo de imparcialidad, pues uno podría decir, no pasa nada con esa reforma legislativa porque los propios jueces de amparo tendrían que dejarla de aplicar. ¿Cuál es el pequeño gran detalle? Que ya no tenemos ese poder judicial. Eso es lo que es muy estresante, porque estamos hablando, o sea, hubo varios escándalos brutales, como la excuñada del fiscal Gertz Manero, que estaría ahorita, la hija estaría muriéndose en el tambo si no fuera porque la Suprema Corte de Justicia realmente analizó el amparo y dijo, esto es ridículo, y la liberaron. Pero a mí me preocupa muchísimo que ahora tenemos una Suprema Corte que podría, pues, no sentirse, pues, muy motivada para ir en contra con el gobierno, ¿no? Y estamos viendo como cosas, digamos, lo veo yo como ciudadano convencional, pero quizá tú como abogado, que pues son como un poco desconcertantes de lo que está pasando en la... Yo lo que diría es, una de las reglas básicas de la independencia judicial es que las juezas y los jueces, en particular quienes forman parte de la Suprema Corte, que son las ministras y los ministros, no estén sujetas a presiones políticas. O sea, es decir, que ni los puedan amenazar con destituirlos a la mala, ni tampoco les puedan hacer promesas poco legítimas como que les amplían su mandato, que se quedan más tiempo, que les dan otro tipo de incentivos, para decirlo de manera muy amable. ¿Cuál es el problema con esta Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que esas garantías, esas reglas, esos candados de la independencia ya se rompieron. Claro. Ya destituyeron a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, eso es algo abiertamente violatorio de la independencia judicial. Ya llenamos la Corte con personas que fueron seleccionadas por acordeones. Primero, Demostrada, totalmente, por acordeones. por comités de evaluación conformados por figuras afines al oficialismo. O sea, es decir, eran personas que habían tenido cargos partidistas, que trabajaban para la presidencia, que les decidieron quién entraba a la boleta y quién no. Exacto. Y luego en las elecciones, no ganaron por el voto libre, informado de la ciudadanía. Ganaron por esos acordeones que explican el 100% de los resultados. Y esa fue la gran discusión que teníamos previa a la elección, que es una elección en la que era imposible hacer un voto libre e informado, porque era imposible analizar 800 perfiles y decir, mira, la verdad es que pues, ella tiene más experiencia, él es súper bueno, él es un poquito corrupto, él es un golpeador de mujeres. O sea, era imposible. No te imaginas nada más la boleta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ¿qué persona podía llegar y decir, oye, voy a analizar 40 perfiles, le voy a dedicar 10 minutos a cada perfil, si eso pudiera decirse que es un voto? Nadie puede llegar y decir, me voy a tomar un día completo, ¿no? Me voy a sentar 8 horas ininterrumpidas, no voy a trabajar, no pero voy a conocer a cada una de estas personas para saber cuál es la más calificada. Más para la Suprema Corte de Justicia. En la Ciudad de México, por ejemplo, tuvimos 9 boletas. O sea, votamos, Me acuerdo, todo. Suprema Corte, Tribunal de Disciplina, Sala Superior del Tribunal Electoral, Sala Regional del Tribunal Electoral, magistrados de circuito, jueces de distrito, y luego echate otras 3 en el ámbito local, que si el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina local. O sea, no sabíamos, déjame ponerlo así, ni qué hacían los cargos por los que estábamos votando. Por eso es que no era libre e informado. O sea,
¿Cómo se le exige a una sociedad desinformada que tome decisiones así? Y bien lo dijiste tú, era imposible materialmente hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. Pero entonces llegamos a este punto. Y aquí es donde buscamos la esperanza en la oscuridad, ¿no? O sea, ya tenemos un sistema judicial en el que le podemos confiar muy poquito y tenemos una propuesta de ley de amparo que suena muy conveniente para el poder, ¿no? Más poder al poder, como aparentemente es la política de nuestros progresistas modernos. Entonces, Así que ¿qué ni tan progresistas ni tan modernos, pero así van por la vida, sí van por la vida. Sí, sí, si me dejas esta? Los que venimos de una formación de verdad. Sí. podemos creer lo que estos vatos que se acopararon a la izquierda para convertirla en esta madre stalinista, güey. Es que no puede ser. No, y es un populismo autoritario que va en contra de la idea de igualdad, de defensa de los derechos, que la izquierda histórica en México había reivindicado, ¿no? Basta con lo que le hicieron a la Comisión de Derechos Humanos. Pero entonces, ¿qué piensas que se puede hacer? ¿Hay alguna luz en el camino? Y tal? Mira, yo creo que estamos y voy a tratar de ser como pragmático, pero al mismo tiempo no demasiado pesimista, ¿no? Yo creo que hoy las batallas son bastante más políticas y electorales que judiciales, ¿no? O sea, es decir, hoy cuando el oficialismo logra una mayoría en las dos cámaras, pensar que vamos a ganar esto en los tribunales, yo creo que es de ingenuidad absoluta. Porque la probabilidad de lograr un amparo, una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional en contra de las grandes políticas del gobierno es cercana a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que la batalla hay que darle en la opinión pública, hay que meterle presión a las legisladoras y a los legisladores para que por lo menos moderen algunas de las cosas. Y yo te diría, el único remedio que vamos a tener estructural a eso que llevamos 7 años viviendo pasa por las urnas. O sea, el gobierno anterior de López Obrador, ¿por qué andaba apruebe y apruebe y apruebe leyes secundarias inconstitucionales? Porque tenían la mayoría absoluta en las dos cámaras. Hoy el oficialismo, ¿por qué un día sí y otro también aprueba reformas constitucionales regresivas, conservadoras, de derecha? Lo que quieras y mandes. Porque se quedaron con esas mayorías calificadas. Entonces se desearon incluso. Si en 2027 o en el 2030 sobre todo, no hay un cambio en la configuración política de esas dos cámaras, yo creo que esto que hemos visto 7 años lo podríamos ver un periodo mucho más amplio. Y en medio de eso, de las elecciones del 27 y del 30, tenemos una cosa que es importantísima, que es la reforma electoral. Porque si Morena y aliados aprueban una reforma electoral también regresiva para tener árbitros menos imparciales, para que la cancha sea menos pareja y para que la oposición tenga menos condiciones de competir, entonces ahí sí. O Morena gana por las buenas o no pierde por las malas. Ya tenemos algunos ejemplos donde los tribunales electorales le dan a Morena en la mesa del que no ganaron en las urnas. Electoral actualmente es absolutamente capturado, o sea, es un absoluto chiste. Pero en fin, compañeros, se nos acaba el tiempo y el bar está por cerrar. Muchísimas gracias por estar aquí y simplemente una última pregunta. Tú eres profesor, ¿correcto? Sí. De todas las preguntas que te hacen tus estudiantes, ¿cuál ha sido como la que más te ha desconcertado? Yo creo que hay una pregunta general que es ¿para qué estudiar derecho hoy? Si nos estamos dando cuenta que la política pesa más que el derecho, si la fuerza pesa más que la razón. Y yo lo que le diría a esos estudiantes que no les tocó vivir la era autoritaria del PRI es que el sistema nunca ha sido perfecto y así como la transición democrática se hizo peleando en cada uno de los espacios que tenían, yo creo que esta regresión que estamos viviendo, aunque hay gente negacionista, que estamos en una regresión democrática, la única manera de frenar esta regresión y eventualmente en pensar cómo reconstruir esas instituciones que nos costó tanto tiempo construir es pelear todos los días en la cancha que nos toque. No es momento para rendirse, no es momento para bajar la guardia. Ya perdimos mucho, sí, hay muchos daños que ya están hechos, pero hay otras muchas cosas que podremos perder todavía. Yo diría, en alguna época parecía imposible derrotar al PRI. Claro. Y se pudo. Exacto. No digo, ya volvió, pero... Ahora en guinda, ¿no? En tricolor. Sí. En fin. Pero bueno, muchísimas gracias, Javier Martí, por estar con nosotros. Realmente ha sido un programa muy iluminador y da como para mucha más conversación, pero pues el bar va a cerrar. Así es que muchísimas gracias. Este es el final de la segunda temporada. Los esperamos en la tercera. Por favor, no se lo pierdan. Yo soy Andrés Pascova y esto es Open Bar. Pero bueno, a ver, una cosa no sé. Salud, qué gusto.
Mira, yo tengo colegas que dicen, no pasa nada. La mayor parte de la gente nunca ha presentado un amparo. Lo que yo he escuchado con seminarios. Y yo te digo es, no,